Hola, sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos una vez más a su canal de química. Como siempre, les acompaña Wellington David Félix. En el día de hoy vamos a estar tratando un tema que es la tabla periódica actual. En este tema vamos a estar conociendo algunos aspectos importantes de la tabla periódica actual, pero antes de esto vamos a conocer un poquito de cómo se considera o cómo podríamos definir lo que es la tabla periódica en sí. Bien, vamos a dar respuesta a esta pregunta que nos dice qué es la tabla periódica. Bueno, aquí le ponemos que la tabla periódica es aquella en la que los elementos están acomodados de acuerdo con su número atómico, que aparece sobre el símbolo del elemento. Además, posee la clasificación de los elementos en metales, no metales y metaloides. Ahora, de otra forma, si queremos dar una definición, usted puede decir que la tabla periódica es una disposición ordenada de elementos de diferente naturaleza en la cual usted puede conocer de manera individual las características según la tabla periódica que posee un elemento X. Desde decir si es un elemento metal, si es un no metal, eh, si lo podemos encontrar en la naturaleza en estado líquido, hablar de quizás del punto de fusión, su punto de ebullición, calor específico, radio covalente, electronegatividad, afinidad electrónica, entre otras características que le puede proporcionar la tabla periódica de manera particular para todos los elementos que la componen. Que en sí, ya como ustedes comprenderán, tiene 118 elementos. Entonces, seguimos con la tabla periódica actual. Eh, es importante que ustedes sepan que el representante de la tabla periódica es Alfred Werner. Alfred Werner fue quien diseñó prácticamente lo que sería nuestra tabla periódica actual, y vamos a conocer un poquito sobre esta persona y algunos aportes. Como dice aquí, la tabla periódica en su forma actual, forma larga, fue diseñada por Alfred Werner en el 1915 en base a la ley de Moseley y la distribución electrónica de los elementos. Además, tomó como referencia la tabla de Mendeley. Entonces, como ustedes escucharon, planteaba que Alfred Werner utilizó los trabajos de Moseley y para hacer o diseñar esto. Igualmente la tabla periódica de Mendeley, que fue una tabla que, como ustedes comprenderán, que estaba compuesta por más de 62 elementos. Aquí le ponemos la ley de Moseley. Las propiedades físicas y químicas de los elementos son funciones periódicas de los números atómicos. Aquí le plantea un poquito de esta ley, en la cual se fundamentó Alfred Werner. Bueno, continuamos. Y aquí tenemos en sí lo que fue el diseño de la tabla periódica actual. Como ustedes pueden ver, siguiendo el puntero, todos los elementos están ordenados de una forma en la cual usted puede comprender. Si nos ponemos a ver un poco de las características de su ordenamiento, podemos encontrar que están orientados en periodos. Vea el puntero, estos son los periodos del 1 al 7. La tabla periódica está compuesta por 7 periodos, a los cuales también se le pueden llamar filas de manera horizontal. Ven, está compuesto por fila. Un ejemplo es, por ejemplo, si me voy al periodo 2, tengo el litio, sigo de manera lineal, tengo el berilio, paso al boro, el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, etcétera. Y también puede estar compuesta de lo que son grupos. Estos grupos son estos que ven acá, que están numerados como 1A, 2A, 3A, 5A, 4A, etcétera. O a lo que también se le pueden llamar columnas. A estos también se le pueden llamar columnas. Un importante aspecto que mencionar es que
Aquí, por ejemplo, los elementos que están o grupos que están compuestos por el 1A, 2A hasta el 8A son clasificados como grupos principales. Y ya serían los del grupo 2B, etcétera, así hasta seguir al 8B, serían como los secundarios. Entonces, otra característica que te puede brindar aquí la orientación de esta es que, por ejemplo, en la tabla periódica actual te muestran, siguiendo el puntero, un modelo de un elemento X. En este caso toman el boro. Aquí te presentan algunas características como el nombre del elemento, la masa atómica, el grupo, el número atómico, el símbolo. Características que poseen de manera particular los elementos. Ahora usted se preguntará por qué estos elementos que están acá, como el lantánido, actínido, están aquí abajo. Recuerde que el grupo de los lantánidos pertenece al periodo 6 y va en secuencia aquí, introducido entre esta parte que va acá. Y el grupo de los actínidos pertenece al periodo 7 que va introducido en esta parte acá. Esto se hizo como una forma de hacer espacio porque no se podían ubicar en esa zona y lo pusieron aquí afuera. Estos elementos son clasificados también como tierras raras. Bien, otro aspecto que mencionar es que la construcción de la tabla periódica moderna está relacionada con las figuraciones electrónicas de los elementos químicos. Entonces, lo cual significa que la estructura básica de la tabla periódica es el apoyo más firme al modelo mecano cuántico utilizado para predecir las configuraciones electrónicas. Es por ello por lo que la tabla puede utilizarse para predecir las configuraciones electrónicas de los elementos. Claro, esto va a depender quizás del número atómico y de otras características que posea el elemento. Entonces, lo cual también le podemos decir que estos elementos están clasificados en 3 renglones que van a ver a continuación. Bien, estos 3 renglones son metales, no metales y metaloides. Vamos a ver un poco de la definición de esos elementos. Podemos decir aquí que un metal es un buen conductor del calor y la electricidad. Ahora bien, en la tabla periódica encontramos 93 elementos que son metales. Ahora bien, los no metales, dice aquí, un no metal generalmente es mal conductor del calor y la electricidad. Ahora, en la tabla periódica solamente hay 17 elementos que son no metales. Continuamos con los metaloides y dice aquí que un metaloide presenta propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Es decir, que en la tabla periódica hay 8 elementos que son metaloides. Entonces, dicho ya esto que acabamos de mencionar, podemos entender que la tabla periódica está compuesta por más metales que no metales y que metaloides. Entonces, ya esto era la parte final. Esperamos que todo haya sido muy claro para ustedes. Recordar ahora agregarse siempre a nuestro canal, activando siempre la campanita para que le lleguen las notificaciones y buscándonos en YouTube como Wellington David Félix. Aquí usted va a encontrar alguna variabilidad de temas que le podrán servir para usted completar su estudio.